Las cosas que verán en este video seguramente son muy conocidas por todos los genoveses, pero no tanto por ojos foráneos. La propuesta: descubrir los encantos de una Génova doméstica y sensual. Así que si tu intención es la de conocer este fantástico lugar sumergido en una atmósfera local, este video es para ti. Enero y febrero, sin lugar a dudas, son los meses más fríos aquí en el norte de Italia y en Europa en general. Pero hoy, ¿qué día tenemos hoy? Pero no es fortuito este día, sí. Estamos en una de las mejores ciudades del norte de Italia en cuestión al clima. Sí, estamos en Génova. En serio que si vives aquí, valoras y aprendes a sobreestimar al señor Sol, porque se extraña mucho. Aquí abundan, pero suele faltar en otras partes del norte de Italia. Génova, la ciudad hermana del mar, la ciudad de caras al mar, tiene muchas cualidades aparte de este clima fantástico. La ciudad de Colón, la ciudad de la focaccia, pero hay otras facetas que vamos a descubrir vos y yo. Así que 5 cosas, 5 o más, porque yo no me acuerdo cuántas son, no tan conocidas de Génova. Hay un elemento que es omnipresente y constante en toda Génova, un factor no biológico, pero es casi una simbiosis con los genoveses. Hablamos de las motos. Génova es la ciudad con más motos por habitantes de toda Italia. Incluso se le considera la capital europea de las motos. Por cada 1000 habitantes hay más de 240 motos, lo que certifica la predicción de los genoveses por las 2 ruedas. Lo anecdótico es que en Génova y en toda Liguria el número de motos aumenta año tras año y su población disminuye vertiginosamente por escasez de natalidad. En los últimos 10 años la región ha perdido más de 110.000 residentes. En pleno corazón de Génova podrás recorrer por algunas de las calles declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 2006. Al pasear por Vía Garibaldi y Vía Cairoli encontrarás un conjunto único de magníficos palacios renacentistas y barrocos, residencias de nobles que han conservado sus características a lo largo de los siglos. A estas casas se les denomina palacios y créeme que podrás admirar unos cuantos. En total son 42. Entre los más famosos, por citar algunos, tienes el Palacio Doria Tursi, sede del municipio de Génova. A pocos metros encontrarás el impresionante y hermoso Palacio Rojo y el Palacio Blanco. Génova es una de las ciudades más verticales de Italia, y cómo no serlo dada su posición estrecha entre el mar y las montañas. Esto llevó a la construcción de ascensores y funiculares, así que la siguiente cita es en la explanada del Castelletto. Para llegar tendremos que tomar el ascensor Castelletto Levante, el cual es completamente gratuito y en pocos minutos, voilà, la mejor vista de la ciudad. Y como si la vista de la explanada no fuera suficiente, tenemos a pocos minutos de distancia el funicular Secarrighi, que en unos 20 minutos te llevará a las primeras alturas de Génova. Además del espléndido panorama general, disfrutarás llegando a la terminal de un repentino cambio de paisaje. De la ciudad pasarás a las colinas y de las colinas a las montañas. Si tienes tiempo y aptitud deportista, puedes prescindir del funicular, el cual es completamente gratuito, y realizar la ascensión a pie o en bicicleta.
Del mirador también parten caminos que conducen al Parco de Lemura y a los antiguos fuertes. En tu camino de regreso en el funicular te propongo una parada prematura antes de llegar al centro de la ciudad. Escogeremos para descender la Parada Carbonara. A partir de aquí comienza una larga escalera llamada Subida Carbonara, que te conducirá al corazón del barrio medieval del Carmín. Este pequeño barrio medieval permaneció intacto con el pasar de los años. Es un lugar casi desconocido por los turistas. En tu regreso pasearás por pequeñísimas calles con nombres como Calle del Chocolate, de la Fresa o del Azúcar. Su pequeña piazzetta de la Giugiola, que le debe su nombre a un árbol que se encuentra dentro de la misma plaza, que según se narra es el más antiguo de toda Génova. Al finalizar tu descenso terminarás en el mercado local con su clásico estilo Liberty. Si quieres tener una perspectiva diferente de la ciudad, después de caminar por su hermoso puerto, podrás tomar el barco autobús que sale directamente del puerto y llega a Pegli. El viaje dura unos 35 minutos y podrás admirar la ciudad desde el mar, ver su faro, el símbolo de Génova. El puerto de Génova es el segundo más importante de Italia, con un muy importante tráfico comercial. Junto a este se encuentra el recientemente construido aeropuerto. La primera y única parada es Pegli, que finalmente les dará la bienvenida con sus coloridas casas frente a un hermoso paseo marino. En el pasado, el puerto de Génova fue el principal puerto de donde partían los inmigrantes italianos cargados de sueños rumbo a las Américas. No eran cientos ni miles, fueron propiamente millones los que partieron, empujados por las guerras, el hambre, la miseria y la certeza de no tener un futuro en la tierra que los vio nacer. No es difícil imaginar los sentimientos desbordados al ver alejarse poco a poco este puerto, al cual hoy recorremos tan dulcemente. Si se pudiera empaquetar al sol y mandármelo para mi casa, qué bonito sería. En serio que el bicho humano necesita el astro, necesita el sol para andar avanti, para andar adelante, porque hasta los humores cambian con el sol. Es fantástico. Y esto en el norte de Italia, créeme que no es nada común ni habitual. Espero que te hayas quedado con gustito a poco. ¿Por qué? Porque este es el primero de una serie de videos, no sé cuántos, 3, 4, 5, sobre Génova. Porque Génova es una ciudad que cae en un pecado. Se habla muy poquito de Génova y realmente es un pecado. Una ciudad que ofrece muchísimo y que vale la pena contarla. Así que nosotros nos vemos en muy pocos días aquí en Génova. Espero que un sol igual a este, porque realmente es algo que disfruto mucho. Antes te tengo que decir lo de siempre, sí, que te suscribas, le des a la campanita y muy importante, compartir este material con gente que tenga iguales gustos y aficiones a los tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nos vemos muy pronto aquí en Génova y espero que con sol. Chao.